Ella nunca podrá permitirse una casa. Apenas puede pagar el almuerzo, anunció mi padre a 40 invitados en mi propia fiesta de cumpleaños. Y la mesa se rió. Él estaba de pie en la cabecera de la mesa, con la copa de vino en alto, sonriendo como si acabara de contar el mejor chiste del mundo. Y quizás para él, lo era. Mi novio, Nathan, me apretó la mano bajo la mesa. No me inmuté. No lloré. Solo miré a mi padre a los ojos y sonreí. Lo que él no sabía era que yo había pasado los últimos 8 años preparándome exactamente para este momento. No por venganza, por la verdad. Y la verdad estaba en el bolsillo de mi abrigo, un juego de llaves de una casa por la que él pasa en coche todos los días. Pero las llaves eran solo una parte. Lo que vino después, lo que mi tía sacó de su bolso, lo que mi madre había escrito años antes de morir. Esa es la parte que hizo que su rostro se pusiera blanco. Antes de continuar, por favor, tómate un momento para dar me gusta y suscribirte, pero solo si realmente conectas con esta historia. Y deja un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y qué hora es ahora mismo. Siempre me encanta leerlos. Soy Mira. Acabo de cumplir 30 años. Ahora, déjame llevarte a donde esto realmente comenzó, hace 8 años, la semana en que enterraron a mi madre. La casa olía a guisos y lirios. Eso es lo que más recuerdo de la semana en que enterramos a mi madre, como todos seguían trayendo comida que nadie comía y flores que me hacían estornudar. Yo tenía 22 años. Ellen Lawson, mi mamá, había luchado contra el cáncer de ovario durante 14 meses, y perdió un martes de marzo. El funeral estuvo lleno. Mi padre, Gerald, se sentó en el primer banco, estrechando manos como un alcalde en la inauguración de una obra. Lloró exactamente 2 veces, ambas cuando alguien estaba mirando. Brenda, mi hermana mayor, se mantuvo pegada a su lado. Él la abrazaba, le acariciaba el pelo, le decía que todo estaría bien. Yo lavaba los platos en la cocina, no porque alguien me lo pidiera, sino porque a nadie se le ocurrió decirme que parara. Ese viernes, papá convocó una reunión familiar. Solo nosotros 3 en la mesa del comedor donde mamá solía poner 4 platos. Vuestra madre se encargaba de las cosas blandas, dijo. Yo me encargo del dinero. A partir de ahora, las cosas van a ser más estructuradas. Estructurado significaba esto: Brenda seguiría recibiendo su asignación mensual, el pago del seguro de su coche, el reembolso de su matrícula. Brenda tenía un plan. Brenda estaba en la escuela de posgrado. ¿Yo? Acababa de terminar un grado asociado de 2 años y trabajaba en la recepción de una oficina de seguros por $31,000 al año. Tú necesitas aclararte primero, dijo papá. No con crueldad, no en voz alta, solo de forma definitiva. Asentí. ¿Qué más podía hacer? Esa noche, bajé al sótano a buscar una caja de jerseys viejos de mamá. Y detrás del calentador de agua, metida contra la pared, encontré una pequeña caja de cartón con la etiqueta Ellen, personal descrita a mano por mi madre. Papá nos dijo que lo había tirado todo. Cogí la caja. No la abrí. Simplemente la sostuve en el coche y conduje a casa. Los 2 años siguientes pasaron como un lapso de tiempo de la vida de otra persona mejorando mientras la mía permanecía inmóvil. Brenda cumplió 26 y papá le compró un Audi plateado, un regalo de graduación por terminar su máster en administración de empresas. Ella publicó la foto. 93 me gusta. Papá comentó con un emoji de corazón. Brenda cumplió 27 y papá cubrió el pago inicial de una casa adosada a 15 minutos de la suya. Toda chica merece un lugar seguro donde aterrizar, le dijo a la familia en Pascua. Yo ya tenía 2 trabajos para entonces. Recepcionista en la oficina de seguros hasta las 5, y camarera en un lugar llamado Rosies hasta la medianoche. Vivía en un apartamento compartido con 2 extraños que dejaban pelos en el desagüe y ponían música hasta las 2 de la madrugada. Mi mitad del alquiler era de $480. En cada reunión familiar, acción de gracias, Navidad, el cumpleaños de alguien, papá encontraba la manera de mencionarme. Mira, todavía se está aclarando. No todo el mundo florece a la misma velocidad, ¿verdad? Lo decía con una pequeña sonrisa triste,
como si estuviera siendo generoso, como si me estuviera apoyando. Y cada tía, cada tío, cada primo asentiría con esa mirada. La cabeza inclinada, los ojos tiernos. Pobre Mira. Luego empezaron los susurros. Los oía de segunda mano. ¿Está bien? Gerald dice que las cosas están difíciles. Y mi padre se inclinaba, con la voz baja, noble. He estado ayudando discretamente. No lo estaba haciendo. Descubrí la verdad por accidente. Una tarjeta de agradecimiento de mi tía Donna llegó a casa de papá, reenviada a mí por error. Me alegro mucho de que el dinero que le envié a Gerald te esté ayudando con el alquiler, cariño. Aguanta. Nunca había recibido un céntimo de Donna. Ni uno. Leí la tarjeta 3 veces. Luego la guardé en el mismo cajón que la caja de mi madre. No empecé a construir por mi padre. Empecé porque estaba cansada de estar quieta. A los 23, me matriculé en un certificado de contabilidad en línea, $40 al mes, a mi propio ritmo. Estudiaba en mi teléfono entre llamadas del seguro. Practicaba en hojas de cálculo durante las noches tranquilas en Rosies cuando el bar estaba vacío. Resulta que soy buena con los números, no a nivel de genio, solo constante, cuidadosa, del tipo de persona que revisa una columna 3 veces antes de seguir. Conseguí clientes de contabilidad independientes, un salón de manicura, una empresa de jardinería, un tipo que vendía guitarras antiguas por internet. $20 la hora, luego 30. A los 24, mis ingresos como autónoma superaron mi salario del seguro. Dejé el bar. Nadie de mi familia se dio cuenta. Papá seguía diciéndole a la gente que yo era camarera. A su edad, decía, negando con la cabeza. Yo le dejaba. Luego empecé a investigar sobre bienes raíces. No porque tuviera un plan maestro, sino porque un podcast que escuchaba en el autobús mencionó la estrategia de comprar una propiedad para vivir en una parte y alquilar la otra, y pensé, ya estoy viviendo con extraños. Al menos podría ser la dueña del lugar. Pasé 6 meses yendo a jornadas de puertas abiertas los sábados, aprendiendo sobre los barrios, leyendo informes de inspección por diversión. A los 25, compré mi primera propiedad, un dúplex en la avenida Greenfield, a 20 minutos de la ciudad. $87.000. Préstamo de la Administración Federal de la Vivienda, 3,5% de pago inicial. La cocina tenía daños por agua y la alfombra olía a perro mojado. Pinté cada habitación yo misma. Vi tutoriales de YouTube y arreglé el fregadero que goteaba. Le alquilé la otra mitad a una enfermera llamada Claudia que pagaba puntualmente cada mes. Los ingresos del alquiler cubrían mi hipoteca. Toda. No se lo dije a Brenda. No se lo dije a papá. No se lo dije a nadie. No escondí mi vida para planear una gran revelación. La escondí porque cada vez que compartía algo bueno, él encontraba la manera de hacerlo pequeño. Tenía 27 años cuando mi padre intentó arruinar mi carrera. Acababa de ser ascendida a coordinadora administrativa senior en la compañía de seguros. Nuevo título, un pequeño aumento, mi propio escritorio cerca de la ventana. Era la primera vez en 5 años que sentía que estaba construyendo algo que no me podían quitar. Entonces mi jefa, Linda, me llamó a su oficina un miércoles por la tarde. Cerró la puerta. Así supe. Tu padre llamó, dijo. Expresó preocupación por tu estado mental. Nos pidió que te vigiláramos. Me senté allí muy quieta mientras las paredes se acercaban. Dijo que has estado luchando desde que tu madre falleció. Dijo que pones buena cara, pero, se interrumpió. Estoy obligada a reportarlo. Me llevó 3 semanas aclararlo. 3 reuniones con recursos humanos. Una evaluación de bienestar que no necesitaba. Un formulario que firmé prometiendo que no tenía ninguna crisis de salud mental actual, todo porque mi padre cogió un teléfono y fingió preocupación ante un extraño. Casi pierdo el ascenso. Casi me ponen en un plan de seguimiento. Esa noche, me senté en mi coche en el aparcamiento durante 45 minutos. Mis manos temblaban sobre el volante, no de tristeza, sino de algo más caliente.
Él sabía que me estaba yendo mejor, y no podía soportarlo. Conduje a casa y abrí el armario donde guardaba la caja de mi madre. La había estado llevando durante 5 años y no había mirado dentro ni una sola vez. Esa noche, me senté en la cama y quité la cinta adhesiva de la tapa. Dentro, sus pendientes chapados en oro, una foto descolorida de su graduación universitaria, una tarjeta de recetas para pan de plátano, y en el fondo, un sobre cerrado con mi nombre escrito a mano por ella. Lo cogí, pasé el pulgar por la tinta. No estaba lista. Todavía no. Ese día de Acción de Gracias, entré en casa de papá siendo dueña de 2 propiedades. Nadie en la mesa tenía ni idea. Había comprado la segunda 3 meses antes, una pequeña casa de una planta en el mismo barrio que el dúplex. Ejecución hipotecaria, pagada en efectivo con el capital que había acumulado y 2 años de ahorros como autónoma. Tenía 28 años, y mi patrimonio neto había superado silenciosamente las 6 cifras. En la mesa, me senté en mi lugar habitual, en medio, entre primos, lejos de la cabecera donde papá trincha el pavo como un rey concediendo porciones. La tía Patricia se inclinó. Cariño, ¿estás comiendo lo suficiente? Tu padre dice que las cosas han estado difíciles. Parpadeé. Las cosas van bien, tía Pat. Ella me dio una palmadita en la mano. Esa mirada de nuevo, la cabeza inclinada. Desde la cabecera de la mesa, papá levantó su copa. Solo quiero que todas mis chicas estén bien. Eso es todo lo que un padre puede pedir. Brenda asintió a su lado. La sala murmuró en señal de acuerdo. Nadie se giró hacia mí y preguntó, ¿tú qué dices? Me di cuenta de algo esa noche, sentada en ese comedor, rodeada de gente que me quería de segunda mano a través del filtro de lo que Gerald les contaba. Había construido una historia completa. En su versión, yo era la hija con dificultades y él era el padre sacrificado. Y la historia era tan consistente, tan bien ensayada que desafiarla solo me haría parecer una desagradecida. Eso es lo que pasa con una mentira contada por alguien en quien todos confían. No necesita pruebas. Solo necesita repetición. Después de la cena, salí al porche trasero a tomar el aire. Mi primo Derek me siguió. Oye, dijo, apoyándose en la barandilla. Mi madre ha estado haciendo preguntas sobre el dinero que le envió a tu padre para ti. Dice que algo no cuadra. Lo miré durante un largo momento. Dile que siga preguntando, dije. Conocí a Nathan en un taller de impuestos inmobiliarios en la sala de conferencias de un hotel que olía a café quemado y a moqueta industrial. Era contable, tranquilo, el tipo de persona que toma notas con frases completas. A mitad de la sesión, hice una pregunta sobre los calendarios de depreciación para alquileres de varias unidades. Y lo sorprendí mirándome como si no encajara con la imagen que se había hecho en su cabeza. Después del taller, me detuvo en el aparcamiento. Esa pregunta que hiciste. No era hipotética, ¿verdad? No. ¿Cuántas unidades? 3 puertas, 2 propiedades. Asintió lentamente, como si estuviera ajustando una hoja de cálculo en su mente. ¿Puedo invitarte a un café? Salimos discretamente. Le conté a Nathan todo. El dúplex, la casa de una planta, los clientes autónomos, la tasa de ahorro del 60%. No se inmutó. No intentó arreglarme ni advertirme ni frenarme. Una noche en su apartamento, mirando los envases de comida para llevar, dijo, no le debes una actuación de pobreza. Esa frase vivió en mi pecho durante semanas. Presenté a Nathan a mi familia en una cena de domingo. Papá le estrechó la mano y luego pasó toda la comida interrogándolo. Salario, ahorros, propiedad de vivienda, plan a 5 años. Ni una sola pregunta sobre quién era Nathan. Solo sobre lo que Nathan podía proporcionar. Después de la cena, papá me llevó aparte en el pasillo. Parece simpático, dijo papá, pero ser simpático no paga las facturas. Enderezó una foto enmarcada de Brenda en la pared. Siempre has necesitado a alguien más fuerte que tú, cariño. Más tarde en el coche, Nathan estaba callado. Luego dijo, no me hizo ni una pregunta sobre ti. ¿Ni una? Miré por la ventana. Eso es porque para él,
dije, no hay nada en mí que valga la pena preguntar. Las mentiras se volvieron más específicas ese invierno. El primo Derek me envió una captura de pantalla de un chat de grupo familiar en el que yo no estaba. Papá había escrito, agradezco la paciencia de todos. La situación de la tarjeta de crédito de Mira está bajo control. La he estado pagando mensualmente. A ella no le gusta hablar de eso. $20.000. Ese era el número que había inventado. Consulté mi informe de crédito en mi teléfono. Puntuación, 782. 0 saldos. 0 pagos atrasados. El historial financiero más limpio de toda mi familia, probablemente incluyendo a Gerald. Pero no podía entrar en una habitación con 40 parientes con una copia impresa de mi puntuación de crédito. Así no funcionan las familias. La historia ya era un evangelio. Papá la había contado tantas veces con una pena tan practicada que corregirla sonaría a negación. Y fue entonces cuando entendí el final del juego. No solo me estaba derribando. Estaba construyendo una red de seguridad para sí mismo. Si alguna vez tenía éxito, él se llevaría el crédito. Le pagué la deuda. Le di una segunda oportunidad. La narrativa ya estaba escrita. Solo necesitaba tiempo para que se consolidara. Si me quedaba callada para siempre, él reescribiría toda mi vida. La casa en Maple Ridge apareció en marzo. Una casa de campo de estilo artesano de los años 40, 3 dormitorios, madera original, cocina renovada. El propietario se mudaba a Arizona y le puso un precio para venderla rápido. Conocía la calle. La conocía bien. Mi padre vivía en el 4708 de Maple Ridge Drive. Esta casa era el 4712. Hice una oferta en efectivo con el capital de mis 2 primeras propiedades más mis ahorros. El vendedor aceptó en 48 horas. Firmé los papeles un martes por la mañana. Nathan se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano como siempre lo hace, firme, sin comentarios. La casa de mi padre estaba a 47 pasos a la izquierda. No compré esa casa para demostrar nada. La compré porque era una buena oferta, pero mentiría si dijera que la dirección no se me pasó por la cabeza. Papá llamó un domingo por la mañana de abril, 3 semanas antes de mi 30 cumpleaños. Su voz tenía ese tono cálido y generoso, el que usa cuando quiere que algo parezca un regalo. Cumplir 30 es un gran acontecimiento, cariño. Déjame organizarte una fiesta en mi casa. Yo me encargaré de todo. Mi primer instinto fue decir que no, mi segundo instinto fue recordar lo que Nathan me dijo una vez. Si dices que no, le dirá a todo el mundo que eres una desagradecida. Así que dije que sí. Papá se puso a trabajar inmediatamente. Encargó el catering. Alquiló sillas plegables. Envió invitaciones. No a mis amigos, sino a su gente, sus compañeros de golf, sus antiguos compañeros de trabajo, los vecinos que me habían visto crecer. Tías, tíos, primos de ambas partes. 40 invitados en la lista. Era el tipo de producción que parecía amor si no sabías la verdad. Brenda me llamó a mitad de semana, sin aliento. Papá lo está dando todo. Incluso ha encargado una tarta con tu foto. ¿No es adorable? Dejé que eso reposara un momento. ¿Quién está en la lista de invitados? Oh, todo el mundo. Familia, vecinos, algunos de sus amigos del trabajo. Hizo una pausa. Creo que incluso tu antigua jefa, Linda. ¿No es genial? Linda, la mujer a la que Gerald había llamado para sabotearme. La mujer que casi me pone en un plan de seguimiento. Eso no era una coincidencia. Gerald no hacía coincidencias. Hacía jugadas de ajedrez. Nathan me encontró esa noche sentada en el suelo de la cocina mirando la invitación que papá había enviado para mi propia fiesta de cumpleaños con su dirección como remitente en el sobre. No te está organizando una fiesta, dijo Nathan, sentándose a mi lado. Está reuniendo a un público. Le di la vuelta al sobre en mis manos. En el armario de mi abrigo, colgado de un gancho, había una chaqueta con un juego de llaves en el bolsillo. Entonces supongo que será mejor que traiga un espectáculo, dije.
El día de la fiesta, me quedé fuera de la casa de papá durante un minuto entero antes de entrar. El césped estaba cortado en líneas diagonales. Un arco de globos enmarcaba la puerta principal, plateado y blanco. A través de la ventana, pude ver la pancarta Feliz 30 Mira en letras rizadas. Parecía amor. Parecía esfuerzo. Y quizás en algún lugar debajo de la actuación, una pequeña parte era real. Esa era la parte que siempre me afectaba. Nathan y yo entramos juntos. La casa ya estaba llena de gente. La gente se agrupaba alrededor de la mesa del buffet, con platos de papel en la mano, riendo, poniéndose al día. Papá estaba en el centro de la sala de estar, estrechando manos, abrazando a las mujeres en la mejilla, rellenando copas de vino. Pero lo primero que noté fue la pared. La pared de la sala de estar, la visible desde todos los ángulos del plano abierto, estaba cubierta de fotos enmarcadas. Brenda graduándose de la universidad, la fiesta de compromiso de Brenda, la primera casa de Brenda, Brenda y papá en un restaurante, sonrisas a juego. Mi foto también estaba allí. Una de cuando tenía 10 años, sin mis 2 dientes frontales, sosteniendo una cinta de participación de una feria de ciencias. La miré durante 3 segundos. Luego aparté la vista. Papá me vio y abrió los brazos. Ahí está, la cumpleañera. Me abrazó. Luego dio un paso atrás, me miró de arriba abajo. Mi suéter de punto gris, mis vaqueros oscuros, mis botas planas. ¿No pudiste encontrar algo más bonito?, dijo a la ligera. Es tu cumpleaños. Antes de que pudiera responder, se volvió hacia Brenda, que estaba detrás de él con un vestido esmeralda ajustado. ¿No está preciosa Brenda? Le compré ese vestido la semana pasada. Respiré. La mano de Nathan encontró la parte baja de mi espalda. Al otro lado de la habitación, la tía Donna me miró. Sostenía su bolso cerca de su costado, le dio una palmadita una vez y me hizo el más pequeño de los asentimientos. La fiesta se llenó como un teatro antes del telón. La gente tomó asiento en la larga mesa del comedor. El orgullo de papá, una mesa para 12 personas que compró después de que mamá muriera. Porque mesas más grandes significan más público. Papá se movió por la sala. Chocó copas. Contó historias. Hizo de anfitrión como siempre lo hace, lo suficientemente alto para ser escuchado, lo suficientemente cálido para ser creído. Cuando todos estuvieron sentados, levantó su copa. Por Mira, dijo, mi pequeña que siempre marcha a su propio ritmo. Algunas personas aplaudieron. Sonreí. Brindis de cumpleaños estándar. Podía sobrevivir a esto. Luego se inclinó hacia su compañero de golf Jim, sentado a su derecha. Bajó la voz, pero no lo suficiente. La acústica de un comedor silencioso no perdona los susurros. Entre nosotros, todavía la ayudo cada mes. Eso es lo que hacen los padres, ¿verdad? Jim asintió solemnemente. La tía Patricia, a 3 sillas de distancia, me miró con esa lástima de cabeza inclinada que había estado viendo durante 8 años. La esposa de Jim se volvió hacia mí alegremente. Entonces, ¿a qué te dedicas, cariño? Abrí la boca. Es administrativa, respondió papá. Un buen trabajo sólido. No todo el mundo está hecho para la vía rápida. Me guiñó un ojo como si fuera un cumplido. Bajo la mesa, la mano de Nathan se apretó alrededor de la mía. Podía sentir su pulso, más rápido de lo habitual. Estaba enfadado. Yo no. Todavía no. Estaba observando. Miré alrededor de la sala, 40 caras, y cada una de ellas creía una versión de mí que mi padre escribió. La hija con dificultades, la receptora agradecida, la que florece lentamente y necesita la ayuda de papá. Papá se levantó de nuevo, golpeó su copa con un tenedor. La sala se silenció. Quiero decir unas palabras más sobre Mira. Sus ojos brillaron, y pensé, aquí viene. Se tomó su tiempo. Siempre lo hace. Gerald Lawson no apresura una actuación. Deja que el silencio se acumule primero. Deja que la sala se incline. Deja que todos los ojos lo encuentren. ¿Saben
comenzó, agitando su vino. Cuando Brenda cumplió 30, acababa de cerrar la compra de su primera casa. Hizo una pausa para los murmullos de aprobación. Los tienes, mira. Otra pausa. Digamos que ella está en una línea de tiempo diferente. Risas educadas. Algunas personas bajaron la mirada. Papá aprovechó el impulso. Su voz se hizo más grande. Ella nunca podrá permitirse una casa. Apenas puede pagar el almuerzo. La risa fue más fuerte esta vez. Jim golpeó la mesa. Una prima que apenas conocía resopló en su servilleta. Patricia apretó los labios pero no dijo nada. Papá abrió los brazos, sonriendo. Pero para eso me tiene a mí, ¿verdad, cariño? Me miró y me guiñó un ojo. La sala esperó a que yo me riera, a que interpretara mi papel, a que pusiera los ojos en blanco y dijera, oh, papá, para allá. Sentí la sangre en mi cara, el calor detrás de mis ojos. Nathan me apretó la mano tan fuerte que pude sentir cada nudillo. 3 segundos de silencio. Miré a mi padre. Realmente miré al hombre que lavaba los platos en la cocina de su propia madre cuando era niño. Que se abrió camino hasta la gerencia media. Que construyó toda su identidad en torno a la idea de que sin él, ninguno de nosotros podría sostenerse. Y me di cuenta de que no estaba bromeando. Necesitaba que esto fuera cierto. Sonreí. No la sonrisa educada que había estado usando toda la noche. Una diferente. Del tipo que Nathan reconoció. La que significa que se ha tomado una decisión. De hecho, papá, dije. Mi voz era firme. ¿Tranquila? El tipo de tranquilidad que hace que una sala llena se quede quieta. Sobre eso. Tampoco me apresuré. Ya que estamos todos aquí, dije, y ya que mencionaste las casas, apoyé mi mano en el bolsillo de mi abrigo, que estaba colgado en el respaldo de mi silla. No saqué nada. Todavía no. Papá se rió. Del tipo reflexivo. Del tipo que llena el espacio cuando algo se siente mal. ¿Qué? ¿Tienes un billete de lotería ahí? Algunas personas se rieron entre dientes. No exactamente. Metí la mano en el bolsillo lentamente. La sala siguió mi mano de la misma manera que la gente sigue una cerilla que se enciende. Saqué un juego de llaves, 2 llaves de latón en un llavero simple con una etiqueta de cuero enganchada. Las puse suavemente sobre la mesa frente a mí. Sin lanzarlas, sin drama, solo metal sobre madera. Cerré la compra de una casa hace 6 semanas, dije. La risa se apagó. La copa de papá se detuvo a medio camino de su boca. Brenda inclinó la cabeza. No la inclinación de lástima a la que estaba acostumbrada de todos los demás. Una genuinamente confundida. Espera, ¿qué quieres decir? Quiero decir que compré una casa. Miré alrededor de la mesa. Pagada al contado. Sin hipoteca. El silencio ahora tenía textura. Podía oír el hielo asentándose en el vaso de agua de alguien. Papá dejó su vino con cuidado. De la manera en que dejas algo cuando tus manos podrían temblar si no te concentras. Pagada al contado, repitió. ¿Con qué dinero? Fue la primera pregunta honesta que me hizo en 8 años. No la respondí. Todavía no. Simplemente dejé las llaves allí. El latón reflejando la luz del techo, la pequeña etiqueta de cuero hacia arriba, la dirección impresa en un lado con letras pequeñas y limpias que nadie podía leer desde el otro lado de la mesa. Nadie excepto el hombre sentado a 47 pasos de esa dirección todos los días. Papá se recuperó rápido. Le doy ese mérito. Se reclinó en su silla y se rió entre dientes. Una risa de actuación, del tipo que pretende señalar que nada ha cambiado. Todo está bajo control. Está bromeando. Escaneó la mesa, buscando aliados. Mira, estás bromeando, ¿verdad? Parezco que estoy bromeando. Nathan, a mi lado, habló por primera vez en toda la noche. Su voz era serena. No está bromeando. La mandíbula de papá se movió.
Miró a Nathan de la misma manera que se mira una puerta cerrada que esperabas que estuviera abierta. Empezaron los susurros. Patricia se volvió hacia la mujer a su lado. Jim se frotó la nuca. Derek, a mitad de la mesa, se inclinó hacia adelante sobre sus codos. Papá bajó la voz, tratando de reducir la conversación a su tamaño. Vale, ¿y dónde? Antes de que pudiera responder, una voz vino del otro extremo de la mesa. Calma, Clara, sin prisas. Gerald. La tía Donna. Estaba sentada con las manos cruzadas sobre la mesa, su bolso abierto junto a su plato. Ya que estamos aclarando las cosas esta noche, dijo, yo también tengo algunas preguntas. Papá se volvió para enfrentarse a su hermana y vi algo cruzar su rostro que nunca había visto antes. No ira, no desafío. ¿Miedo? Estuvo allí y desapareció en medio segundo, pero lo capté. Nathan lo captó. Donna definitivamente lo captó. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta de manila. No gruesa, pero lo suficientemente llena. La puso sobre la mesa junto a su plato y apoyó la mano encima. Pero primero mira, dijo, y asintió hacia mí. Adelante, cariño. Diles la dirección. Cogí las llaves, giré la etiqueta de cuero para que el lado impreso mirara hacia afuera. Y con la misma voz tranquila que había estado usando toda la noche, la leí en voz alta. 4712 de Maplery Drive. Lo dije una vez. No necesité decirlo de nuevo. El silencio que siguió tenía una forma, como una respiración contenida de 40 personas a la vez. Papá vive en el 4708 de Maplery Drive. Todos en esa mesa habían estado en su casa. Todos conocían la calle. Y todos estaban ahora haciendo los cálculos. Patricia fue la primera en hablar. Eso es. Eso está justo al lado de tu casa, Gerald. Papá no se movió. Su mano todavía descansaba en la base de su copa de vino, pero sus dedos se habían puesto blancos. Continué, con el mismo tono, el mismo ritmo, como si leyera el pronóstico del tiempo. 3 dormitorios, cocina renovada, suelos de madera originales, pagada al contado, sin hipoteca. Los susurros ya no eran susurros. Jim apartó su silla de la mesa una pulgada como si la distancia pudiera ayudarle a procesarlo. Su esposa me miraba con la boca abierta. Brenda negó ligeramente con la cabeza. ¿Tú? ¿Desde cuándo tú? Esta es mi tercera propiedad, en realidad. No lo dije para asestar un golpe. Lo dije porque se debía la verdad completa a una sala que había sido alimentada con medias verdades durante 8 años. ¿Tercera? Repitió Patricia. La primera fue un dúplex. Tenía 25 años. La segunda fue una casa de una planta 2 años después. Miré alrededor de la mesa a las caras que me habían compadecido, rezado por mí, dado dinero a mi padre para que me lo entregara. Nunca he tenido saldo en una tarjeta de crédito. Mi puntuación de crédito es de 782, y no le he pedido a papá ni $1 desde que mamá murió. La sala cambió, no hacia mí, sino lejos de Gerald. No me estaba regodeando. No estaba actuando. Solo estaba de pie en la verdad por primera vez frente a personas a las que solo se les había dado la mentira. No les digo esto para avergonzar a nadie. Se lo digo porque alguien en esta mesa pasó 8 años asegurándose de que ninguno de ustedes creyera que podía hacerlo. Mi padre encontró su voz como un hombre que se ahoga encuentra la superficie. Jadeando, buscando, sin gracia. 3 propiedades. Forzó una risa. Salió mal. Demasiado aguda, demasiado tensa. Vamos. ¿Quién te ayudó? Nathan, ¿era este tu dinero? Nathan no se inmutó. No, señor. Todo esto fue mira. Papá cambió de táctica. Se enderezó en su silla, cuadrando los hombros, tratando de recomponer la postura de patriarca que la sala siempre le había dado permiso para llevar. Vale, así que compraste alguna casa para reformar en alguna parte. Felicidades. Hizo un gesto con la mano como si estuviera limpiando migas de la mesa. Pero no tenías que convertir mi fiesta en una.
¿Tu fiesta? Las palabras salieron de mi boca antes de que las planeara, y la sala volvió a quedarse en silencio. Me dijiste que esta era mi fiesta de cumpleaños, papá. Abrió la boca, la cerró. El desliz había salido, y no podía volver atrás. Había dicho la parte callada en voz alta. Este era su evento, su escenario, su público, y cada persona en la mesa lo escuchó. Brenda miró a papá, luego a mí, y de nuevo a papá. Vi algo parpadear detrás de sus ojos. No ira, no lealtad, algo nuevo. Duda. Desde 3 asientos de distancia, Jim se inclinó hacia su esposa. Pensó que estaba susurrando, pero la sala estaba tan silenciosa ahora que un susurro se oía como un grito. ¿Sabías de esto? Me dijo que estaba arruinada. Su esposa negó lentamente con la cabeza. No reaccioné. No lo necesitaba. La verdad estaba haciendo su propio trabajo ahora, llenando rincones, levantando piedras, exponiendo cosas que habían vivido cómodamente en la oscuridad. Cogí mi vaso de agua y di un sorbo lento. Este es mi cumpleaños, dije con calma. Y yo decido lo que comparto en mi propio cumpleaños. He visto a mi padre cambiar de máscaras toda mi vida. El proveedor, el bromista, el padre preocupado, pero la que buscó ahora, la que siempre guarda para emergencias, es la de la víctima. Sus hombros cayeron, su voz se suavizó, sus ojos se enrojecieron en los bordes. Un truco que había visto en el funeral de mamá, en la graduación de Brenda, en cada momento en que la simpatía era más útil que la autoridad. Así que esto es lo que recibo. Se llevó la mano al pecho. Te crié. Mantuve a esta familia unida después de que tu madre muriera, y así es como me lo pagas. Su voz se quebró, perfectamente sincronizada. ¿Humillándome en mi propia mesa? Se volvió para mirar a la sala, lenta, deliberadamente, haciendo contacto visual con cada persona como un predicador se dirige a una congregación. Todos ustedes ven esto, ¿verdad? Lo di todo por estas chicas. Algunas cabezas asintieron reflexivamente. La vieja programación era fuerte. La tía Patricia buscó su servilleta. Jim estudió su plato. Y por un segundo terrible, sentí la atracción. La gravedad de 30 años de condicionamiento diciéndome que me disculpara, que lo suavizara, que le permitiera reescribir esto también. Pero no lo hice. Miré a Donna. Me devolvió la mirada desde el otro lado de la mesa, su mano todavía descansando sobre esa carpeta de Manila. Lo diste todo, dije. No en voz alta, no con crueldad, solo con claridad. Papá, déjame preguntarte algo. La sala contuvo la respiración. ¿Cuánto te envió la tía Donna para mi alquiler en los últimos 5 años? El color abandonó su rostro de la misma manera que la luz abandona una habitación cuando alguien apaga un interruptor. Donna se levantó lentamente. Cogió la carpeta de Manila y la abrió. Tengo los recibos, dijo, literalmente. Donna no levantó la voz. No lo necesitaba. Lo expuso de la misma manera que un contable lee un libro mayor. Limpio, fáctico, devastador. Durante los últimos 5 años, le envié a Gerald $14200 en cheques personales. Cada uno de ellos estaba destinado al alquiler y los gastos de manutención de Mira. Sacó fotocopias de la carpeta y las extendió sobre la mesa. Gerald me dijo que ella estaba pasando por dificultades, que no llegaba a fin de mes, que él estaba complementando lo que yo enviaba con su propio dinero. Se volvió hacia mí. Mira, ¿recibiste algo de esto? No, tía Donna, ni un céntimo. Las fotocopias yacían sobre la mesa como pruebas en un juicio que nadie había convocado. Cada cheque era una instantánea, una fecha, una cantidad, una línea de concepto. Para Mira, ayuda con el alquiler. Para Mira, servicios de invierno. Para Mira, seguro del coche. Patricia se inclinó hacia adelante, ajustándose las gafas de leer, escaneando las copias. Su rostro cambiaba con cada una. Papá se agarró al borde de la mesa. Eso fue para gastos del hogar. Lo usé para gastos generales. ¿Para qué, Gerald? La voz de Donna seguía siendo tranquila, todavía mesurada.
Ella no vivía contigo. No tuvo respuesta. La frase simplemente quedó allí, inacabada, suspendida. Derek estaba de pie con los brazos cruzados, la mandíbula apretada, mirando a su tío. Entonces Patricia habló, y su voz fue la más baja que había tenido en toda la noche. Gerald se quitó las gafas. Te envié $600 la Navidad pasada para la reparación del coche de Mira. Me dijiste que su motor estaba fallando. Papá cerró los ojos. Mi motor estaba bien, dije. Siempre ha estado bien. La sala no explotó. Se desinfló. 40 personas sentadas con la lenta y pesada comprensión de que el hombre en quien habían confiado, el patriarca, el proveedor, la voz de la familia, había estado embolsándose su generosidad y vendiendo la dignidad de una hija para financiar la historia. Donna cerró la carpeta. No estoy aquí para pelear, Gerald. Estoy aquí porque escribí cheques para ayudar a tu hija y ella nunca vio ni un céntimo. Me levanté, no rápido, no enfadada. De la manera en que te levantas cuando has estado sentada con algo durante 8 años y finalmente es lo suficientemente ligero como para llevarlo erguido. Ya que estamos siendo honestos esta noche, déjenme ser completamente honesta. Miré alrededor de la sala a las caras con las que había crecido, las tías que me horneaban galletas, los tíos que me revolvían el pelo, los primos que jugaban al pilla-pilla conmigo en este mismo patio trasero. A cada uno de ellos se le había contado una historia sobre mí y cada uno de ellos la había creído. Compré mi primera propiedad a los 25, dije, un dúplex en la avenida Greenfield. Tenía 2 trabajos y ahorraba el 60% de mis ingresos. Mantuve mi voz uniforme, fáctica. Compré la segunda propiedad a los 27, una pequeña casa de una planta, pagada en efectivo con el capital que había acumulado. La casa de al lado, en la calle de papá, es mi tercera. Hice una pausa. Nunca he tenido deudas de tarjeta de crédito. Mi puntuación de crédito es de 782. No le he pedido a papá ni un solo dólar desde el funeral de mamá. Miré las caras alrededor de la mesa. Algunas me miraban a mí. Algunas miraban a Gerald. Unas pocas miraban al suelo. A cada persona en esta sala se le contó una versión diferente de mi vida. Lo sé porque he oído fragmentos de ella de casi todos ustedes. La hija con dificultades, la deuda secreta, el padre pagándola. Nada de eso era verdad. Linda, mi antigua jefa, habló desde el otro extremo de la mesa. Su voz era tensa. Te debo una disculpa, Mira. Tu padre llamó a mi oficina sobre ti. Debería haber hablado contigo primero. Asentí. Gracias, Linda. Luego miré a la sala una vez más. No estoy enfadada con ninguno de ustedes por creerle. Es mi padre. Por supuesto que le creyeron. Dejé que eso calara. Pero ahora lo saben. Mi padre se sentó como un hombre que había olvidado cómo funcionan las sillas, pesado, sin gracia, de repente. La copa de vino que había estado sosteniendo toda la noche estaba intacta sobre la mesa. La pancarta detrás de él todavía decía Feliz 30 Mira en cursiva plateada, y la ironía era tan espesa que podría haber sido un quinto invitado en su extremo de la mesa. Miró a Brenda, su niña de oro, su espejo, la que siempre se sentaba a su lado, que siempre asentía, que siempre estaba de acuerdo. Brenda estaba mirando su servilleta. Sus dedos retorcían la tela en una espiral apretada. No lo entienden, dijo papá. Su voz estaba desnuda ahora. Sin actuación, sin proyección, solo un hombre hablando a una sala que había dejado de escuchar. Todo lo que hice, lo hice porque amo a esta familia. Dejé que las palabras existieran por un momento. Luego respondí, no, papá. Lo hiciste porque necesitabas que te necesitáramos. No levanté la voz. Hay una diferencia. Él apartó la vista, hacia la ventana, hacia la calle, hacia la casa en el 4712, que ahora era de mi propiedad, que estaba oscura y vacía y a 47 pasos de su puerta principal. No tenía nada. Ninguna respuesta, ninguna redirección, ninguna máscara a la que recurrir. Nathan me puso la mano en el hombro. No dijo una palabra. No lo necesitaba.
Patricia se levantó de su silla, rodeó la larga mesa y me abrazó. Olía a lavanda y a vieja culpa. Lo siento, cariño, dijo contra mi pelo. Debería haberte preguntado. Entonces Brenda habló. Su voz era pequeña, temblorosa, la voz de alguien que tira de un hilo que sabe que desenredará todo. Papá, levantó la vista. También les dijiste que conseguí mi casa gracias a tu dinero. Un instante. Porque te lo devolví hace 3 años. Me dijiste que no se lo contara a nadie. La sala tomó otra bocanada de aire y Gerald Lawson se encogió un poco más. El comedor tenía el extraño silencio de un lugar donde se habían dicho demasiadas verdades en muy poco tiempo. La gente estaba procesando. Algunos miraban la mesa. Algunos miraban a Gerald. Algunos no miraban a nada. Me volví a sentar. Mis manos ya no temblaban. Metí la mano en mi abrigo, en el mismo bolsillo que había contenido las llaves, y saqué un sobre cerrado, de color crema, ligeramente amarillento en los bordes, con mi nombre escrito a mano por mi madre en el frente. Mamá me dejó una carta, dije. Papá escondió la caja en la que estaba. Nos dijo que había tirado todas sus cosas personales. La encontré de todos modos. Los ojos de Gerald se clavaron en el sobre. Vi cómo el reconocimiento lo golpeaba, no de la carta en sí, sino de lo que significaba. Ellen sabía. Su esposa, que murió hace 8 años, lo había visto claramente. La abrí hace 2 semanas, dije. No la leeré toda, pero hay una parte que creo que esta sala debería escuchar. Desdoblé la única página. La escritura de mamá era cuidadosa, incluso cerca del final, cuando sus manos habían sido tan delgadas que los anillos se le caían. Leí una línea. Mira, tu padre ama de la única manera que sabe, aferrándose. No dejes que se aferre tan fuerte que olvides cómo mantenerte en pie. No pude enseñarle a soltar, pero puedo decirte que tú siempre fuiste lo suficientemente fuerte. Donna se llevó el dorso de la mano a la boca. Los ojos de Patricia estaban húmedos. Derek apartó la vista. Papá miró la carta como si fuera un fantasma. ¿Ella escribió eso? Su voz apenas se oía. Ella sabía, papá. Doblé la página y la volví a meter en el sobre. Siempre lo supo. No discutió, no inventó, no buscó una máscara. Por primera vez en mi memoria, Gerald Lawson se sentó en una sala llena de gente sin absolutamente nada que decir. No porque lo hubieran pillado, sino porque la única persona que mejor lo entendía lo había descrito, con delicadeza y precisión, antes de morir. Me levanté por última vez, no para dar un discurso, no para emitir un veredicto, solo para terminar lo que empecé. No estoy aquí para destruir a nadie, dije. Estoy aquí porque esta noche se suponía que era sobre mí, y casi se convierte en otra actuación. Miré la pared de fotos, la graduación de Brenda, la casa de Brenda, el compromiso de Brenda. Mi única foto, desdentada y con 10 años, sosteniendo una cinta de participación. Tengo 3 propiedades. No tengo deudas. Construí esto con 2 trabajos, 7 años de ahorro del 60%, y muchos fines de semana aprendiendo a reparar paneles de yeso. Algunas personas casi sonrieron. Les digo esto no para presumir, sino porque durante 8 años, la historia que se contó sobre mí en esta sala fue una mentira, y las mentiras ya no pueden estar cómodas. Me volví hacia papá. No pido una disculpa. Pido que la verdad exista en esta sala, aunque sea incómoda. No respondió. Sus ojos estaban en la mesa. Cogí las llaves de donde habían estado. Todavía reflejando la luz. Todavía llevando una dirección que lo ensombrecería cada vez que mirara por la ventana de su cocina. La casa de al lado. Me la quedo. La alquilaré. Y sí, papá, yo elegiré a los inquilinos. Dejé pasar un pequeño y silencioso instante. No una sonrisa burlona. Solo el más leve cambio en la comisura de mi boca. Suficiente. La sala lo entendió. Nathan se puso a mi lado. No nos fuimos. No salimos furiosos. Volví a colocar mi silla en la mesa y me senté porque todavía era mi cumpleaños y había terminado de dejar que nadie más lo dirigiera.
Ahora, dije, mirando la tarta intacta en el centro de la mesa. ¿Alguien va a cortarla o tengo que hacerlo todo yo? Derek se rió primero, luego Patricia. Luego toda la mesa, lentamente, como un motor que arranca. Por primera vez en toda la noche, la risa no era a mi costa. La fiesta no terminó. Cambió de forma. La mesa se dividió en grupos. Pequeños grupos hablando en voz baja, inclinándose cerca, recalibrando. Algunas personas se me acercaron. Patricia me apretó el brazo. Derek me trajo un trozo de tarta y dijo, «Feliz cumpleaños, prima». De verdad esta vez. Una prima segunda con la que no había hablado en años me abrazó sin decir palabra. Otros mantuvieron la distancia. No hostiles, solo recalculando. Geral había sido el eje de esta familia durante tanto tiempo que perderlo como punto de referencia dejó a la gente desequilibrada. Unos pocos se dirigieron a la cocina, rellenando bebidas, evitando el contacto visual. Estaba bien. No necesitaba la aprobación unánime. Solo necesitaba la verdad en la sala. Jim, el compañero de golf de papá, se acercó a Nathan. Le estrechó la mano firmemente. «Es increíble, ¿verdad?», dijo Jim. La respuesta de Nathan fue simple. «Siempre lo ha sido». Linda me llevó aparte cerca del pasillo. «Mira, si alguna vez quieres volver, siempre hay un lugar para ti en la oficina». «Te lo agradezco, Linda». «De verdad, pero estoy bien donde estoy». Ella asintió. Pude ver que quería decir más sobre la llamada telefónica, sobre lo que debería haber hecho de otra manera. Pero algunas disculpas son mejores si son breves. Papá se sentó solo en la cabecera de la mesa. Su copa de vino estaba finalmente vacía, y nadie la rellenaba. Brenda se sentó a 2 sillas de distancia, lo suficientemente cerca para estar presente, lo suficientemente lejos para estar separada. Estaba mirando su teléfono, sin escribir nada. Desde el otro lado de la sala, oí a una vecina, la señora Garland, que había vivido en Maplery durante 30 años, inclinarse hacia Patricia. Me dijo que esa chica estaba con asistencia social, susurró. Una vez casi llamo a los servicios sociales por ella. Patricia cerró los ojos. Oh, Dios mío. No lo oí como un chisme. Lo oí como el sonido de una historia siendo reescrita en tiempo real. La fiesta se fue dispersando. Los abrigos salieron de los ganchos. Los coches arrancaron en la entrada. Pero algunas personas se quedaron, las que necesitaban que las cosas se resolvieran, no solo que salieran a la superficie. Donna se sentó frente a papá. La carpeta de Manila estaba cerrada, pero todavía sobre la mesa entre ellos como una línea trazada con tinta. «Geral». Su voz era serena. Sin veneno. Sin teatralidad, solo la voz de una mujer que había estado escribiendo cheques a un fantasma. «No voy a montar una escena. La mayoría de esta gente ya se va a casa de todos modos. Pero necesito que entiendas algo». Papá levantó la vista. Parecía 10 años mayor que hacía 2 horas. Se enviaron $14,200 para Mira. No llegaron a Mira. Cruzó las manos. Espero que me los devuelvan. No los necesito mañana, pero necesito que lo reconozcas. Fue un malentendido, dijo papá en voz baja, automáticamente. $14,000 no son un malentendido, Geral. Patricia, que había estado de pie cerca de la puerta de la cocina, se acercó. Yo también quiero mis $600 de vuelta. Papá cerró los ojos. Lo vi hacer los cálculos. No solo el dinero, el inventario completo. Cada mentira contada, cada cheque cobrado, cada cena en la que representó el sacrificio mientras gastaba el amor de otra persona. Lo resolveré, dijo, casi en un susurro. Donna se inclinó hacia adelante. Tienes 60 días. Después de eso, hablaré con un abogado. No porque quiera, sino porque necesito un registro. Papá se estremeció ante la palabra abogado, no porque temiera un tribunal, sino porque la palabra lo hacía real. ¿Oficial? Fuera de la gramática familiar que siempre había controlado.
Se apartó de la mesa y se levantó lentamente. No me miró a mí ni a Brenda ni a nadie. Entró en la cocina donde una vez lavé los platos sola después del funeral de mi madre, y cerró la puerta tras de sí. Fue la primera vez en mi vida que vi a Gerald Lawson abandonar la cabecera de la mesa. Todavía te quiero, Gerald, le dijo Donna a la puerta cerrada. Pero el amor no significa que te deje quedarte con mi dinero. El porche trasero estaba frío. A Abril en el Medio Oeste no le importan tus revelaciones. Te enfriará de todos modos. Salí a tomar el aire. La luz del porche estaba apagada. Podía oír el aspersor del vecino haciendo tic-tac en la oscuridad. Brenda salió detrás de mí. No dijo nada al principio. Simplemente se quedó a mi lado, abrazándose a sí misma, mirando el jardín donde solíamos atrapar luciérnagas cuando mamá vivía, y el mundo era más pequeño y más simple. Se lo devolví, dijo finalmente. El pago inicial, todo. Me dijo que lo mantuviera en secreto. Dijo que era entre nosotros. Le dijo a todo el mundo que todavía te mantiene, dije yo. Lo sé. Se ajustó más el cardigan. Se lo permití porque era más fácil que pelear. Estuvo en silencio por un momento. Lo siento, mira. Tú no me hiciste esto. No, pero tampoco lo detuve. Dejé que eso reposara porque tenía razón y porque la verdad no siempre necesita ser suavizada. Estuvimos hombro con hombro. Sin abrazo, sin lágrimas, pero algo más. Una puerta que había estado sellada durante años, abriéndose, lo suficiente para dejar pasar la luz. 3 propiedades, dijo. Casi me río. Me llevó 8 años. Eso es. Negó con la cabeza. Sinceramente, eso es increíble. Tenía una buena motivación. Se volvió hacia mí. Pude verla procesando. Los años de ser la favorita. Los años de aceptar ventajas que nunca cuestionó. La lenta comprensión de que ser la elegida no era lo mismo que ser amada. ¿Puedo verla?, preguntó. La casa, la de al lado. Cuando quieras. Ella asintió. Miramos juntas el oscuro jardín. Yo era la favorita, dijo en voz baja. Lo sé, y estoy empezando a darme cuenta de que eso tampoco fue un regalo. Fue lo más honesto que mi hermana me había dicho jamás. La primera semana después de la fiesta fue extraña. Mi teléfono no paraba de vibrar. Mensajes de familiares de los que no había sabido nada en meses. Algunos eran amables. Mira, estoy muy orgulloso de ti. Algunos estaban en conflicto. Debe haber sido duro para tu padre. Y unos pocos eran los que esperaba. Es tu padre. Deberías perdonarlo. No respondí a esos. Lo que más noté fue el silencio. El chat de grupo familiar. Al que nunca me habían añadido. En el que papá publicaba actualizaciones sobre mi deuda ficticia se silenció. Derek me dijo que nadie había publicado nada desde la fiesta. El chat no fue eliminado. Simplemente murió. De la misma manera que mueren las cosas cuando la persona que las alimentaba deja de ser de confianza. Los efectos dominó fueron pequeños pero medibles. Patricia llamó a Donna para planificar la próxima cena familiar. No a Gerald. Por primera vez en una década, la logística de Acción de Gracias no pasaba por la cocina de mi padre. Jim y su esposa dejaron de aparecer en el cuarteto de golf de los sábados de papá. No de forma dramática. Simplemente encontraban otros planes semana tras semana hasta que el patrón se convirtió en la respuesta. La señora Garland, la vecina, dejó una tarjeta en el buzón de papá. Nunca supe lo que decía. Pero papá ya no la saludaba desde la entrada del garaje. Me llamó una vez. Era un martes por la noche, llovía. Me has arruinado, dijo. Sin preámbulos, sin hola. Dejé que las palabras reposaran. Dije la verdad, papá. Lo que construiste sobre mentiras, eso siempre iba a caer. Ya nadie me llama. Mira, ¿estás feliz? Lo pensé. Realmente lo pensé.
No estoy feliz por eso, dije. Pero tampoco soy responsable de ello. Colgó. Me senté en mi apartamento y escuché la lluvia y sentí algo que no había sentido en años. El alivio específico de una carga que pertenece a otra persona. Donna envió el correo electrónico un lunes. Formal, con viñetas, asunto, solicitud de resolución de fondos pendientes. Lo detalló todo, sus $14.200, los 600 de Patricia, otros 3 parientes que se presentaron después de la fiesta. El tío Ray con $1.200 para el trabajo dental de Mira. La prima Lisa con $800 para los neumáticos de invierno de Mira. Y la amiga de la familia Margaret con $1.400 para el pago del préstamo estudiantil de Mira. Nada de eso me había llegado. Todo había llegado a Gerald. Total, $18.200. Papá no se opuso. Eso me sorprendió. Quizás calculó que una disputa legal costaría más, no en dólares, sino en lo que quedara de su reputación. Retiró el dinero de sus ahorros para la jubilación, escribió cheques, los envió dentro del plazo de 60 días, cada uno con un escueto concepto, reembolso. No estaba en bancarrota. No estaba sin hogar. Todavía tenía su casa, su pensión, su camioneta. Pero el colchón que había construido sobre la amabilidad de otras personas se había ido. Brenda empezó a establecer sus propios límites esa primavera. Le dijo a papá que no quería que discutiera sus finanzas con nadie. Ni con parientes, ni con amigos, ni con vecinos. Cuando él se opuso, soy tu padre. Tengo derecho a... Ella lo interrumpió. Tienes derecho a ser mi padre, no mi portavoz. Alquilé la casa de Maplery a una pareja joven, los Martín, ambos profesores, tranquilos, amables, pagaban a tiempo. No elegí malos inquilinos. No elegí inquilinos ruidosos. Elegí a gente que me recordaba a Nathan y a mí, recién empezando, trabajando duro, ahorrando cada dólar. Cada mañana, cuando papá miraba por la ventana de su cocina, veía el coche de ellos en la entrada. Una casa que solía ser de otra persona ahora era mía, y no había nada que deshacer al respecto. Esa primavera, hice los cálculos. Dúplex, casa de una planta, casa de campo. Mi cartera valía algo más de $400.000. Tenía 30 años. No está mal para una chica que no podía pagar el almuerzo. 2 meses después, volví a casa de papá. No para una confrontación, no para cerrar un ciclo. Necesitaba una caja de adornos de Navidad de mamá que todavía estaba en el ático. Ángeles de porcelana que había coleccionado desde antes de que naciera Brenda. Los quería para mi apartamento. Papá abrió la puerta al segundo golpe. Llevaba una camisa de franela y gafas de leer subidas en la frente. La casa estaba silenciosa. No un silencio pacífico, un silencio vacío, el silencio de un lugar que solía resonar con control y ahora solo resonaba. Parecía mayor. Las líneas alrededor de sus ojos se habían profundizado y sus hombros estaban más bajos, como si el andamiaje que los sostenía hubiera sido retirado silenciosamente. Entra, dijo. Hizo café mientras yo subía al ático. Cuando bajé con la caja, estaba sentado en la mesa de la cocina con 2 tazas. Me senté frente a él. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Luego dijo, tu madre solía decirme que me aferro demasiado. Giró la taza en sus manos. Siempre pensé que se refería a los platos. No me reí. Se refería a las personas, papá. Asintió lentamente. Lo sé. Lo sé ahora. Bebí un sorbo de café. Estaba aguado. Siempre lo había hecho demasiado aguado. Y mamá solía añadir una segunda cucharada cuando él no miraba. No le dije eso. Me levanté y metí la caja bajo el brazo. En la puerta, me detuve. No te estoy cerrando la puerta, dije. Pero necesito que dejes de mentir sobre mí, sobre Brenda, sobre mamá. Si puedes hacer eso, podemos empezar de nuevo lentamente. No respondió de inmediato. Luego asintió, y por primera vez, el asentimiento no pareció una actuación. Parecía un hombre sentado en una casa que era demasiado grande para él,
tratando de recordar cómo ser pequeño. No pensé que estaba mintiendo, dijo en voz baja. Pensé que estaba protegiendo como necesitaba que fueran las cosas. Casi sentí pena por él, casi. Pero la piedad no es lo mismo que la absolución y entender no es lo mismo que olvidar. Adiós, papá. Levantó la mano a medio saludo. Caminé hacia mi coche con los ángeles de mi madre y no miré atrás. Estoy sentada en el porche del 4712 de Maplery Drive. No porque viva aquí, los Martín lo hacen, pero hoy estoy aquí haciendo una última revisión antes de que se muden la próxima semana. Comprobando la pintura, probando las cerraduras, asegurándome de que la luz del porche no parpadee. Nathan está a mi lado, café en mano, apoyado en la barandilla de esa manera fácil que tiene. Como si el mundo fuera un lugar donde las cosas generalmente funcionan si te presentas y prestas atención. Puedo ver la casa de papá desde aquí. A 47 pasos a la izquierda. La luz de su cocina está encendida. Siempre está encendida ahora. Pasa mucho tiempo en esa cocina por lo que me cuenta Brenda. Me llama todas las semanas ahora. Llamadas de verdad, no las superficiales que solíamos tener, donde me preguntaba cómo estaba y yo decía bien y ambos pretendíamos que eso era suficiente. ¿Te arrepientes?, pregunta Nathan. De contárselo a todos en la fiesta. Lo pienso, no porque la respuesta sea complicada, sino porque la pregunta merece más que un reflejo. Lamento que tuviera que suceder en público, digo. Pero él lo hizo público primero, cada vez. Nathan asiente. Eso es suficiente para él. Donna organizó la última cena familiar en su casa. Patricia trajo el vino. Derek se encargó de la parrilla. Nadie le pidió a Gerald que trincharse nada. Él no estaba allí. No porque estuviera prohibido, sino porque eligió no venir. Quizás esa es su versión de los límites. Quizás es solo orgullo. Todavía no lo sé. La luz del porche funciona. Las cerraduras son sólidas. A los Martín les va a encantar este lugar. Cierro la puerta principal con llave, guardo la llave en el bolsillo y camino hacia el coche. Nathan se pone a mi lado. La libertad no se trata de demostrarles que están equivocados. Se trata de no necesitar que digan que tienes razón. Si estás escuchando esto y reconoces a tu propio padre en el mío, o a tu madre, o a tu hermano, o a quien sea en tu familia que te hizo sentir que eras menos de lo que eres, quiero que sepas algo. No tienes que comprar una casa para demostrar tu valía. No tienes que poseer 3 propiedades ni memorizar tu puntuación de crédito ni deslizar llaves sobre una mesa de comedor frente a 40 personas. Ese fue mi camino. No tiene que ser el tuyo. Lo que importa es el momento en que dejas de aceptar la versión de otra persona sobre quién eres. Para mí, las llaves no eran el punto. Eran solo la prueba de que ya no podían narrarme. El verdadero punto de inflexión ocurrió años antes de la fiesta. La noche que me senté en un aparcamiento con las manos temblorosas y decidí que nunca más dejaría que un hombre que no creía en mí definiera de lo que era capaz. Y si aún no estás ahí, está bien. Yo no estuve ahí durante 8 años. Sostuve la carta de mi madre durante 5 años antes de abrirla. Guardé la tarjeta de agradecimiento de Donna en un cajón durante 3. Vi a mi padre mentir sobre mí en cada mesa festiva y no dije nada. No cuento esta historia desde un lugar de perfección. La cuento desde el otro lado de un silencio muy largo. Papá me envía mensajes de texto a veces ahora. Mensajes cortos, una foto del patio trasero, una actualización del tiempo. No se ha disculpado. No creo que sepa cómo, pero dejó de mentir, al menos a mí. Y eso no es perdón, pero podría ser un comienzo. Por cierto, los Martín me hornearon galletas la semana pasada. Las dejaron en el porche en un recipiente de plástico con una nota de agradecimiento. Me quedé allí sosteniendo unas galletas de canela calientes frente a una casa que mi padre dijo que nunca podría permitirme, y me reí hasta que se me llenaron los ojos de lágrimas. La ironía no se me escapó. La mejor venganza no es una casa ni una llave ni un juego de recibos. Es convertirte en alguien a quien ya no pueden narrar. Ahora llevo la carta de mamá en mi cartera, doblada pequeña, metida detrás de mi permiso de conducir,
donde puedo sentirla cada vez que busco algo. Siempre fuiste lo suficientemente fuerte. Algunos días lo creo completamente. Otros días tengo que leerla de nuevo. Pero está ahí. Ella se aseguró de eso. Incluso desde donde sea que esté ahora, ella se aseguró. Nathan está esperando en el coche. El motor está en marcha. Nos vamos a casa. Nuestro apartamento por ahora. Quizás algo más grande algún día. Quizás una de mis propias propiedades. Una vez que los números tengan sentido, no tengo prisa. He aprendido que las mejores cosas que he construido se construyeron lentamente, en silencio, cuando nadie estaba mirando. Paso por delante de la casa de papá. La luz de la cocina sigue encendida. Lo imagino allí sentado en la mesa bebiendo café aguado, mirando su teléfono, preguntándose si alguien va a llamar. Una parte de mí quiere detenerse. Una parte de mí sabe que detenerse ahora mismo desharía el límite que pasé 8 años construyendo. Así que sigo caminando. Tengo 30 años. Tengo 3 casas. Tengo un hombre que me ve. Una hermana que está aprendiendo a estar presente. Una tía que lucha limpiamente. Una familia que se está reconstruyendo en torno a la verdad en lugar de en torno a la necesidad de un hombre de ser necesitado. Y un padre al que muy lentamente se le están acabando las historias que contar. Solía pensar que cumplir 30 se sentiría pesado, como una puerta que se cierra a los años que pasé invisible. No es así. Se siente como dejar una bolsa que no sabía que llevaba. Como enderezarme por primera vez y darme cuenta de que el techo nunca fue tan bajo como alguien te dijo que era. Nathan baja la ventanilla. ¿Lista? Me deslizo en el asiento del pasajero. Las llaves en mi bolsillo, la carta en mi cartera, todo el camino por delante. ¿Lista? Los 30 me sientan bien, pero se ven aún mejor con llaves en mi bolsillo y nadie más escribiendo el cheque. Y esa es mi historia. Si alguna vez te has sentido invisible para la persona que más debería haber creído en ti, deja un comentario y dime cuál fue el momento en que decidiste dejar de permitir que otra persona definiera tu valía. Y si aún no has llegado a ese momento, lo harás. Lo creo. Revisa la descripción para más historias como esta. Nos vemos en la próxima.